Listo, ya regresamos. Vamos a iniciar este video, ¿ok? Hablábamos entonces de las cualidades que tienen o deben de tener los grupos, sobre todo considerando que en ellos podemos tener atmósferas que pueden ser distintas de un momento a otro. O sea, toda esta relación y las fuerzas más la atmósfera que se genera en un grupo, pues van a dar también ciertos cambios importantes o radicales en esa estructura, ¿ok? Voy a borrar esto porque parece como una cara del Bomberman. Entonces, para que no se confundan de qué es, ¿vale? No se saquen tanto de onda, ¿ok? Ahora, esa atmósfera va a influir también en lo que se conoce o se define como, de acuerdo a Malcolm y Knowles, el patrón sociométrico, ¿ok? Todos hemos generado ese patrón sociométrico, algunos más, algunos menos, pero en realidad todos hemos desarrollado ese patrón sociométrico. ¿Por qué es un patrón sociométrico? Porque tiene que ver con la empatía. Y la empatía no es otra cosa que la forma o causa de relación efectiva con alguien más. ¿Ok? ¿Con quién podremos generar mayor empatía? Con la gente que tiene gustos como nosotros, que tiene ideas como nosotros, que comparte cosas como nosotros, que tiene algunas situaciones personales como nosotros, y es ahí en donde se genera la denominada empatía. Esa empatía o fuerza de empática no es otra cosa más que una forma de estructura social basada en similitudes. Y también, ¿por qué no? También en diferencias. Ahora, en un grupo pareciera o no, pero siempre hay organización y estructura. Oiga, prof, pero ¿a poco el grupo de compas con los que yo me iba a cotorrear o echar relajo, no sé, afuera de la escuela o a otros lugares, tiene un orden? Si éramos un desorden, éramos un desgorre, es un desmadre, ¿no? Bueno, pues la realidad es que sí. Aún para el desorden existe el orden. ¿Qué quiere decir? Sí, que aún en el desorden existe el orden, aún en el desorden, en la anarquía, en el cotorreo, en lo que tú quieras, hay un orden, o sea, hay un patrón social que se cumple y que se cumplirá a lo largo de un tiempo. ¿Por qué? Porque también en el desorden hay roles, también en el desorden hay una tarea. ¿Cuál es la tarea del desorden? ¿Cuál es la tarea de tus compas cuando salen a cotorrear? ¿Cuál es el encargo, el mandato, el objetivo de juntarse para echar relajo? Pregunta. Exacto, divertirse, pasar un buen rato, sí, resaltar, cotorrear, ¿ok? Y aun cuando es algo que estuviera fuera, por ejemplo, de una tarea formal como en la escuela, la realidad es que también en ese desorden o en ese cotorreo hay un orden. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Quieren que lo vuelva a explicar por si no quedó del todo claro? Sí, por favor. ¿Sí lo explico? Ok. Aún en el desorden, ¿m? Aún en el desorden, en un grupo siempre va a haber organización y estructura, incluidos, por ejemplo, los grupos que hacemos o en los que formamos para echar cotorreo, para hacer cualquier otra cosa que, digamos, está fuera de una tarea formal. Aún en el desorden, insisto, en un grupo que está trabajando el ir a cotorrear a algún lugar o algún espacio X,
hay orden, o sea, hay una persona que siempre, por ejemplo, en las fiestas, en las fiestas en las que ustedes han ido, bueno, no ustedes, un primo de Morelia de ustedes, eh, siempre hay un orden, o sea, hay un cuate que siempre está como que cuidándonos, hay otro que como que administra el dinero, o sea, igual para el catorreo, igual para la familia, no sé, siempre hay un rol, ajá. Dice, pero ese orden se puede dar ya que se conocen los gustos y disgustos. Entonces, con eso, por supuesto. O sea, hay gente que, por ejemplo, no sé, les ha pasado que en las fiestas o en las reuniones así extras, empieza a hablar de la escuela o del trabajo, ¿no? Y todos así como de, güey, no, mejor mira, vamos a hablar de otra cosa, todo el tiempo estamos... Y entonces dice, ok, sí es cierto, bueno, voy a separar un poquito y ya, ¿no? Pero a veces es inevitable que en esas reuniones hables del trabajo o de la escuela o de cosas que están partiendo de donde surge la relación. ¿Por qué? Porque es ahí en donde está el epicentro de toda esta parte humana, ¿vale? Todos los grupos tienen procedimientos, medios y estilos. Por ejemplo, algo que yo he visto en ustedes desde el inicio de aquí del curso es que tienen un estilo muy particular. Empiezan a hablar o empiezan a participar cuando se genera un clima de confianza. Ujú. Y sobre todo los días que no son a las 7 de la mañana las clases, también eso debo de decirlo. Todos los grupos tienen metas y lo más importante, insistí hace ratito acá con lo de organización y estructura. Todos los grupos, nos guste o no, tienen roles prescritos y descritos. O sea, roles que se tienen que asumir y roles que nosotros vamos asumiendo. ¿Vale? Ojo, desde una visión psicosocial, el círculo de los intereses individuales tiene que caber o se tiene que dar entre yo y el grupo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo que entre yo y el grupo, prof? Mira, voy a borrar esto y te lo explico. Ajá. ¿Cómo te relacionas tú con el grupo? Ujú. ¿O cómo nos relacionamos todos en un grupo? Bien. ¿Te acuerdas que te había dicho hace un ratito que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con, por y desde un interés? Bien, pues es justamente algo similar. Ujú. Imagínate que tú tienes aquí toda tu historia de vida, ajá, todo lo que eres tú. Ujú. Y de este lado, así como nosotros lo vemos, ujú, tenemos propiamente al grupo. ¿Sale? Ojo con esto, déjenme borro este círculo que hice aquí feo. Ujú. Aquí estoy yo y aquí está el grupo. ¿Sale? Ahora, aquí en este espacio hay una relación. ¿Ya la vieron? Ah, cierto, cierto, cierto. De hecho, bueno, no es que ya no necesito compartirla. Ustedes en su Jamboard lo pueden observar. Creo que Melanie ya anda por allí. Aquí estás tú, ¿sale? Nosotros. Pero en esta parte donde yo y en donde el grupo se unen, aquí, en esta parte, es en donde surge una de las fuerzas más interesantes a analizar o a estudiar por parte de la psicología social. Y es algo que se conoce como el trabajo en equipo o el proceso de ambos integrantes de una tarea. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a obtener acá, cuando junto mis intereses o juntamos nuestros intereses con los del grupo, lo que surge ya es propiamente el desarrollo de la tarea. ¿Qué es la tarea? La tarea tiene que ver con eso para lo que nosotros estamos en ese grupo. O sea, los roles de constitución del grupo, los roles individuales que se jugarán en el grupo, los roles psicodramáticos, esto es algo bien interesante. En el grupo hay roles que la gente tiene que jugar, le gusta jugar o de repente juega por interés o conveniencia. Uh-huh. Han visto que hay personas como más, este, algunas veces en los grupos familiares o así, no sé, las tías, los tíos, que de repente son más teatreros. Bien,
La palabra teatrero se ha malinterpretado porque en realidad tiene que devenir de la palabra histriónica o histriónico, en este caso. Son personas que de repente se quedan mucho con la idea de que, ay, es que todo el tiempo están sufriendo, o todo el tiempo están contentos, o sea, son personas que ya traen un rol. Todos tenemos, por ejemplo, un amigo, un familiar que es como el activado, ¿no? Como el que llega y, ¿qué onda familia? ¿Cómo están, banda? ¿Qué tranza? Y todo el tiempo andan así, porque es un rol que juegan. O sea, maximizan, yo puedo saber que estamos contentos y todo, pero hay gente que lo maximiza, ¿no? Por ejemplo, en esto de la docencia, con la experiencia que tengo, yo he visto, por ejemplo, muchos profesores que asumen roles bien chistosos para que se cumpla una tarea. Por ejemplo, hay profesores, sobre todo eso yo creo que nos pasó a la enorme mayoría de profesores, cuando iniciamos, queriendo o sin querer, jóvenes, nuestra vida laboral de la docencia, lo primero que hacemos es querernos hacer amigos de los alumnos. ¿Por qué? Porque si los amigos y los alumnos están como en el mismo sentido, pues entonces no nos vamos a meter en tantas broncas. Entonces, así de, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy súper buena onda y yo los entiendo porque yo estoy chavo y entonces, bueno, ahí se juega un rol histriónico, ¿no? O sea, yo juego a ser tu amigo, no tu profesor, ni tu docente, ni tu instructor, nada. Yo soy tu compa, yo soy tu amigo. En el trabajo también lo he visto. Cuando hay gerentes o responsables de área considerablemente jóvenes, incluso más jóvenes del promedio de la edad del personal que tienen a cargo, también suele darse este papel, ¿no? El cuate empieza a hacerse o quererse ser su amigo, pues para que no lo agarren de bajada. ¿Han visto o observado esa situación en algún momento de su vida ustedes? Ingrid Jocelyn anda por allí. Ajá, puede ser. Adelante, Ingrid Jocelyn, la escucho. ¿No está Ingrid Jocelyn conectada? Ingrid Jocelyn a la una. Ingrid Jocelyn a las dos. Ingrid Jocelyn, no. Sale pues. Paola Guadalupe, Sí, profe. la escucho. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Ha notado eso en algún grupo? Sí, ¿Cómo? por ejemplo, en la prepa yo tenía una amiga Ujú. que la habían como cambiado a nuestro grupo, pues estaba en otro grupo y luego la pasaron con nosotros y como que al principio no se integraba muy bien y no tenía amigos Ok. y y ella como que por ejemplo, en los trabajos en equipo así trataba de comportarse como alguien más del grupo en el que la ponían para que la aceptaran y así. Bien, eso que acaba usted de mencionar se llama mimetización social. ¿Qué es la mimetización social? Les pongo rápido un ejemplo. ¿Han ustedes visto, por aquí en la región a veces son muy comunes, las lagartijitas que andan así pues en el campo, en las piedras o así? ¿Han visto ustedes los insectos palo o les llaman, pues, Sí, el palito, ¿sale? Esos animales, por ejemplo, las lagartijas o el insecto palo, tienen una característica, se pueden mimetizar en su ambiente. ¿Qué es mimetizarse en su ambiente? Que se pueden perder en el ambiente, que se hacen como parte del ambiente. Nosotros hacemos o jugamos muchas veces esa mimetización social, cuando justamente en una situación de estrés o un poquito de presión, lo que nosotros vemos o hacemos es justamente mimetizarnos en ese entorno. Ejemplo, te pongo el ejemplo más común.
En nuestra familia estamos habituados, por ejemplo, a hablarnos de una forma coloquial golpeada, ¿no? Así de, órale tú, cabrón, no sé qué y tal. Y llegas a un grupo en el que de repente no se habla así o no se utilizan ese tipo de palabras. Lo que tú haces, obviamente por mimetización social, o sea, como decía el dicho de tierra que fueres, haz lo que vieres, tú lo que haces es mimetizarse, ¿no? Y entonces no actúas de la misma manera en un grupo que en otro. O sea, tú no eres la misma persona cuando estás en la escuela, cuando estás conectado, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu familia papás, cuando estás con tu familia hermanos, cuando estás con tu familia primos. O sea, hay muchos tus, pero en realidad es un tú o un solo tú actuando o mimetizándose en los ambientes, en los puntos sociales en donde nosotros nos comportamos. Hay gente que cambia radicalmente, no sé si lo han visto o lo han percibido, o sea, de repente estás con alguien acá y está así como bien serio y tal, y ya en el cotorreo es otro, o viceversa, ¿no? Hay gente que en ámbitos, por ejemplo, socialmente más relajados, así, son como pues más reservados, así como más tranquilos, pero ya en otros ambientes son más desenvueltos. Algunas personas son violentas, algunas personas son asertivas, algunos son chismosos, algunos son, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto deviene al final en esta propuesta de valor que se hace sobre el análisis de la tarea y los roles que se hacen. Ajá. También hay roles imaginarios. El role playing o el rol imaginario es el que creemos que estamos jugando sin jugarlo necesariamente. Profundizaremos un poquito más adelante. Para Jacques Bernard, los grupos se dividen en dos, grupos primarios y grupos secundarios. Para Bernard, hay dos tipos de grupos. El grupo primario, o denominado también grupo origen, es el grupo de donde tú saliste, es el grupo de donde tú te hiciste o te construiste. Y el grupo secundario es un grupo que muchas veces parte como el grupo por elección. Por ejemplo, yo te decía hace rato, en el kinder tú no elegiste ir ahí a esa escuela, a esa escuelita, a lo mejor la primaria tampoco, y pues muy probablemente hasta la secundaria, la prepa, y no quiero pensar quizás hasta la universidad. Pero lo que sí eliges tú cuando llegas a estos grupos desde el kinder, por ejemplo, es con quiénes juntarte. Te voy a hacer una pregunta que no necesito necesariamente que me contestes, pero sí que pienses. ¿Has visto esos grupos, por ejemplo, de personas que son más pesadas, más creídas, más relajientas, más serias? En realidad hay muchos subgrupos, ¿te acuerdas que lo hablábamos hace ratito? En un grupo, por ejemplo, está el grupo de los inteligentes, de los matados, de los que cotorrean, así como tanto se habla en redes sociales, así en esas eh, zonificaciones grupales. Los de hasta atrás son unos, los de enfrente son otros, los de la esquina son otros, los del rincón son otros, etcétera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, ¿te has preguntado cuando formas parte de otro grupo, por qué el otro grupo es así? ¿O cómo es que pueden vivir o convivir así? O sea, yo no puedo creer que haya gente que sea tan seria. Yo no puedo creer que haya gente que sea tan matada estudiando. Yo no puedo creer que haya gente que solo le interese el relajo. Yo no, o sea, ¿te has puesto a pensar que la mimetización social en estos grupos secundarios a veces también nos contrapone? No nos agradan los grupos antagónicos. No nos agradan los grupos que son diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos estar allí. O sea, yo de verdad, luego digo, yo no puedo creer que haya gente que les guste hacer o pensar o hablar o actuar de esa manera. Y muy seguramente la gente que piensa, habla o actúa de esa manera se ha de preguntar exactamente lo mismo de ti. Yo no puedo entender cómo este güey es así, así, así. ¿Sí me explico? O sea, todos tenemos una capacidad importante de generar, de desarrollar una afiliación al grupo. Ahora, para Sprott, los grupos primarios tienen funciones, intereses y bases particulares. Los grupos secundarios tienen que ver con el tamaño, por ejemplo, la muchedumbre o el público. Y aquí es en donde no sé si ha sido tu caso, pero ¿has asistido tú alguna vez a eventos masivos? No sé, bailes, marchas, reuniones, partidos de fútbol. ¿Alguno de ustedes ha asistido a alguna de estas reuniones masivas sociales?
Dice Erika, sí, pocas veces. ¿Puedo saber cuál fue ese chance? El desfile, claro, perfecto, ese es uno muy bueno. Cuando estamos en grupo, y sobre todo cuando nos sentimos parte de esa muchedumbre, como dice acá, que no debe entenderse como un concepto negativo. Cuando estamos en público, podemos ser o actuar o hablar de muchas formas. Prueba de ello, insisto, es como cuando vas a un partido de fútbol, cuando vas a un concierto, cuando vas a un baile. El sentirnos o el vernos entre tanta gente nos hace seguir o nos hace desarrollar ciertas conductas que a veces ni siquiera son las nuestras, ¿no? Y se fue un desfile de la primavera cuando realizaba servicio social. Excelente, es un buen ejemplo. Y sentirte perdido entre tanta gente te da la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algunas reuniones que luego estábamos, había, me acuerdo mucho, se tenían que gritar algunas arengas y así. Y había un señor que empezaba a decir, y se escondía, pero yo veía que se escondía. Gritaba muy fuerte, ¿no? Yo estaba acá cotorreando y todo, y yo veía que este cuate estaba allá y como que se escondía entre la gente y le decía, y todo, o sea, pero todos sabemos que era él, ¿no? Y decimos, ¿qué onda? ¿Pero por qué se esconde? O sea, habemos así mucho así como de, a ver, de todos los 100,000 asistentes ya te vi a ti el de zapatos negros o tenis blancos, ven. O sea, es imposible que alguien nos vea, ¿no? O sea, bien, cuando nos escudamos detrás de un grupo o de una muchedumbre, pues obviamente nuestro actuar también será importante. Grupos escolares, como por ejemplo los centrados en el niño, orientados al niño. Grupos terapéuticos. Ojo, aquí algo bien interesante, incluso se puede hablar de una psicología grupal. Toda psicología, para empezar, es una psicología social. Por ejemplo, es que esto, cuando vas a la Friki Plaza y hacen así como los crossovers, ¿no? O hacen acá se ponen sus disfraces, y ahí puede ser otro, y es bien genial. O sea, sí, eso a mí me parece fabuloso. Por cierto, ahí venden algunos juegos muy buenos. Conclusiones. ¿Reconocemos a los grupos? Muy bien. Pues bueno, es hora de llevarnos una tarea. Quiero que me expliquen, de acuerdo a esta presentación, por favor, en su libreta, le sacan foto, lo suben a su carpeta. Quiero que me expliquen cuál es su grupo primario, cómo es su grupo primario, cuáles son los roles que se juegan en su grupo primario, quién es el jefe, quién es el que asume, tal. Y también de sus grupos secundarios, 3 de sus grupos secundarios. Pueden ser el de sus amigos, el de aquí de la escuela, el que antes estuvieron en la escuela, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar ahora al análisis del grupo. ¿Qué es el análisis del grupo? Bueno, pues hablar de las ciencias y líneas que existen para su análisis, los trabajos de Binet y Fourier, de Cooley y los grupos primarios, y entenderíamos entonces cuáles son las funciones del trabajo en la evaluación de los efectos del grupo. El primer caso que vamos a analizar es el de Elton Mayo, el efecto Hawthorne en la Western Electric Company, y algunas estructuras y funciones basadas en la evaluación de la productividad y el rendimiento y la sensación que se puede llegar a generar en el grupo, o efecto halo. Eso es algo bien importante, el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Es cuando tú, al ver que una persona empieza a cambiar su actitud, te mimetizas con esa actitud y cambias la tuya, sin tener o preguntarte la razón necesaria para que esto exista. Luego, viene lo de Moreno. Para Moreno es bien importante el psicodrama. ¿Por qué? Porque en el psicodrama vas a ver o analizar el conflicto, o sea, eso que está detrás de la tarea. La sociometría, la relación cual y cuantitativa para la medición o la evaluación de los grupos, hablaremos de ello más adelante, y la forma en la que se da la institucionalización de las normas o reglas sociales. Algunas normas son dichas, escritas y ya definidas, y otras no. O sea, nosotros sabemos que nos guiamos por un reglamento escolar. Pregunta a todos ustedes, después de haber analizado y revisado la página, ¿ya han leído el reglamento escolar interno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? ¿Por qué razón, motivo o circunstancia puedes llegar a tener una sanción o puedes llegar a defenderte ante alguna situación?
Eso sería bueno preguntarlo. ¿Por qué? Porque es una norma escrita. Está, escrita o digitalizada en un documento, avalado y aprobado por los poderes universitarios que en este momento, pues existen. Y dos, ¿cuáles son los sentidos tácitos de de ese respeto, de repente de esa estructura, que sin que esté escrita, se tiene que cumplir? Prueba de ello, el vernos a las 7 de la mañana los viernes. ¿Está escrita en un horario? Sí, pero pues en ningún momento acordamos si lo íbamos a hacer o no, solo sabemos que tenemos que hacerlo, y aunque nadie nos lo dice, nos lo pide o no, y todos los días los alumnos y el profesor tienen que estar a las 7, todos los viernes tal, aquí estamos. O sea, no hay como algo que nos obligue. O sea, hay un horario, ¿cierto? Hay un horario y lo tenemos ahí. Bueno, yo lo tengo acá de este lado. Pero nadie te dijo que tenía que ser por fuerza que cumplieras ese horario. Sabes que si no tienes asistencias, te vas a ir sin derecho o te quedas para recurso, pero en realidad nadie te obliga a hacerlo. O sea, es una norma no escrita, el ser puntual, por ejemplo. Kurt Lewin, este es fabuloso y lo vamos a ver con un punto muy importante. Él dice que la dinámica de los grupos es la base de la psicología social. Toma parte de los trabajos de Freud basado en el estudio de las masas y empieza a desarrollar las bases modernas psicosociales del estudio del rol. O sea, del problema de yo en el grupo y el yo del grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Ok, yo puedo entender, ya expliqué la relación, lo tenemos en el Jamboard, de yo y el grupo, ¿cierto? Pero lo que a veces no entendemos es que el grupo se puede hacer un yo. El grupo se hace un ente, el grupo se hace uno solo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los Power Rangers? Los Power Rangers que eran un grupo, o sea, de 5, no sé cuántos eran, creo que sí, de 5, pero cuando se unían en ese robot gigante, o que se supone era un robot gigante, se hacían uno solo. O sea, muchos nos podemos hacer uno, sí, efectivamente, y no tipo Power Ranger, sino desde otra perspectiva. Analizaremos el día lunes esa perspectiva. Con base a esto se tiene que generar una construcción, constitución y análisis de esas relaciones grupales, donde, en el caso, por ejemplo, de nosotros, donde la educación y la ciencia social influyen en la dinámica grupal, generando cohesión, comunicación, a veces desviación, creatividad y también el liderazgo. En el grupo siempre va a haber dos partes, lo autócrata y lo demócrata, o el que lo deja ser. Hablando de liderazgo, por ejemplo, tenemos liderazgos autocráticos en donde el grupo decide o define de acuerdo a las posibilidades que tienen cada uno de sus miembros. O sea, todos deciden, pero hay uno que toma la decisión final. Y en el grupo democrático, justo como su nombre lo dice, se toma o se busca llegar siempre a un consenso, lo cual es sumamente complicado. En el grupo también hay agresiones naturales. En todos los grupos, y no sé si ya sucedió aquí, me parece que sí al principio, pero es muy velada. En el grupo hay ataques. En el grupo siempre hay miembros o partes de esta estructura grupal que atacan. Y que atacan muy veladamente o incluso atacan muy educadamente. O sea, dicen cosas que no son como a lo mejor muy padres, pero ellos mismos creen que son necesarias de que alguien las diga. Así como el de, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Ok, chido. Otro, la autoridad frente a la tarea. ¿Cómo se asume la tarea? ¿Cómo nos hacemos responsables del origen y sobre todo de la plausibilidad de una tarea cuando la vamos a desarrollar en grupos? ¿Ok? Ya llevan ustedes una tarea, ahora sí, que es la que me digan cuáles son sus grupos primarios, sus grupos secundarios, y nos estamos viendo entonces el día lunes. Espero que esto les guste. La realidad es que para mí, desde mi área de énfasis, mi práctica y sobre todo lo que yo observo, el saber o el conocer o el reconocer el potencial de la psicología de los grupos o la psicología social te da muchas ventajas por sobre muchos otros profesionales. Entonces hay que ponerle mucho interés y mucho énfasis a esto y sobre todo a nuestra tarea. Que tengas un excelente fin de semana y un excelente día. Nos vemos a las 12 en la inauguración del cine, ¿vale? Que estén muy bien. Cualquier duda o situación que tengan, los atiendo en el grupo de WhatsApp o de manera personal. Saben que estamos al pendiente de ustedes. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Bye.